Invitarles a que leamos la palabra del Señor en el libro del profeta Amós. Amós capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4 al 12. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, mas con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Que el Señor agregue bendición a su palabra. El tema para esta noche se titula Llamados para el encuentro con Dios. Llamados para el encuentro con Dios. Dios ha estado hablando de muchas formas al ser humano. Ha estado hablando a través de su palabra en muchos eventos masivos, escenarios muy concurridos. Ha estado hablando incluso en la intimidad del hogar a través de sueños a muchas personas. Pero el hombre ha endurecido el corazón ante el llamado de Dios. Al ver Dios la dureza del corazón humano, al ver Dios la rebeldía del hombre y de la mujer, Dios tiene que tratar duramente con el hombre, a fin de doblegarlo y llevarlo hasta el mismo arrepentimiento. Pues la Biblia dice que ante Dios se doblará toda rodilla. A ti, mi amigo, que desde hace mucho tiempo Dios ha estado tratando contigo a través de circunstancias difíciles. A través de esas circunstancias, Dios te está hablando. Y Dios quiere que te acerques a Él, que te vuelvas a Dios a través de un genuino y sincero arrepentimiento. Hay muchas personas con nombres de cristianos entre comillas, pero viviendo lejos de los caminos de Dios, solamente viviendo con una apariencia religiosa, pero lejos de Dios. Ese fue el caso en el cual el pueblo de Israel cayó. Y ante esta situación en la cual el pueblo de Israel cayó, Dios
lo reprendió duramente por los pecados que estaba cometiendo este pueblo, cumpliendo así con una ceremonia únicamente externa, pero sus corazones estaban completamente lejos de Dios. Dios estaba desagradado con este pueblo de Israel. Así hoy en día hay mucha gente, iglesias completamente, con el nombre de cristianos, con el nombre de evangélicos. Es decir, con solo llamarse con el nombre evangélico están contaminando la obra de Dios, porque han caído en descréditos, en malos testimonios. Aún sus almas los reprende de que no son cristianos. Dios está airado con ese tipo de gente hipócrita. Hipócrita que solamente fingen servirle a Dios, pero sus hechos son degradables ante las demás personas y ante el mismo Dios. Es importante que ante estas circunstancias por las cuales el mundo entero está pasando, hagamos un examen sincero de nuestra vida. Un examen de cómo le hemos venido sirviendo a Dios. Si tú has sido un cristiano libertino, que has mezclado la libertad con la cual Cristo nos ha llamado con el libertinaje, es importante que te vuelvas a Dios. Yo no entiendo de dónde han sacado muchos cristianos que andan haciendo equipos de fútbol para tener encuentros futbolísticos aquí y allá. Yo lo que hago es congregarme, pero en esta parte tú estás equivocado. Tú has caído en esa vida porque todavía tienes el vicio del mundo. Has metido a las cosas del mundo a la iglesia y eso ha desagradado a Dios. Si tú pretendes seguir desagradando a Dios, Dios va a tratar contigo duramente. Porque de Dios nadie se puede burlar. Probablemente te ha soportado tanto tiempo, te ha aguantado y Dios ha venido tratando, como lo dije al principio, tratando de una manera y otra y no has entendido que es Dios hablándote a tu vida. Pero ahora, ante esta recta final, si tú sigues endureciendo tu corazón a Dios, Dios te puede llevar al juicio mismo, porque lo que se ha decretado en estos últimos días sobre el mundo entero es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios cayendo directamente sobre la humanidad. Es el juicio de Dios. Miremos la condición tan grave de Israel, como Israel había caído de una forma religiosa, de una forma aparente ante Dios. Pero Dios los tiene que reprender. Les dice, id a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgal, dice, la rebelión. Oiga lo que le dice Dios a Israel. Ir a Betel. Betel, era el lugar de adoración que antes había. Era el lugar donde se ofrecían las ofrendas, los sacrificios. Ese era el lugar. Ahora Dios le está diciendo a Israel, id a Betel y prevaricar. Prevaricar, la palabra prevaricar significa delinquir. Oiga, Señor, significa delinquir, como quien dice, id a Betel. Tú vas a contaminar, tú vas a dar mal ejemplo. ¿Qué es lo que ha estado pasando tanto tiempo en las congregaciones? Hombres que han estado predicando pero dando mal ejemplo. Hombres que han estado en los altares ministrando la alabanza, cantando aparentemente a Dios, pero Dios está hastiado de esa voz, de esas palabras. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nos arrepintamos de corazón. Ir a Betel y prevaricar. La palabra prevaricar dice delinquir de una persona. Delinquir, oiga bien, ir a Betel a delinquir. Como quien dice, van para la iglesia, pero van como a delinquir, como a dar mal ejemplo.
Es Dios hablándole a la iglesia. La iglesia necesita volverse a Dios. La iglesia necesita volverse al Señor. Y les dice, id a Betel y prevaricad. Y les dice, aumentar en Gilgal, dice, la rebelión. O sea que iban a Betel, a Gilgal, donde era el lugar de sacrificio, pero lo único que estaban haciendo era aumentando la rebelión ante Dios. Dios no estaba de acuerdo con esa gente. Así como hoy en día hay muchos pastores en adulterio, en fornicación, llevando una doble vida. Y aún en los ministerios es tiempo, si tú estás en esa vida, que tienes el nombre de pastor, que mejor renuncies a eso, porque Dios no está agradado contigo. Dios quiere un pueblo santo. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Es tiempo que aquellos cristianos que creen y dicen que lo que Dios quiere es el corazón y el cuerpo lo llevan una vida desordenada. Es tiempo que comiencen hoy a través de un reconcilio genuino con Dios. El juicio, señores, está a las puertas y Dios no va a detener su mano hasta que todos nos volvamos a Él a través de un verdadero arrepentimiento. Dios está cansado de mucha gente que tienen solamente el nombre de cristianos, pero viven lejos de Dios. Hay personas autoconfiadas en que tienen privilegios en X congregación y creen que porque son agradables ante el pastor o ante las personas que están a su alrededor, así son agradables ante Dios. No, ante Dios no son agradables. Dios quiere un verdadero arrepentimiento, al corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, no lo despreciarás tú, Jehová, dice la palabra de Dios. Miremos cómo le dice el Señor a este pueblo de Israel. Vas a aumentar, le dice, tus rebeliones a Gilgal. Amén. Vas a aumentar tus rebeliones. Y oiga lo que Israel hacía. Y traed de mañana, dice, vuestros sacrificios. Eso es lo que Israel hacía. Y vuestros diezmos, dice, cada 3 días. Y ofrecer sacrificios, dice, de alabanza con pan leudado. Oiga, ¿qué significa pan leudado? Pan adulterado, es decir, una vida adulterada, una vida alterada, una vida contaminada con las cosas que se viven en el mundo externo. Esa era la condición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel diezmaba, ofrendaba, se congregaba regularmente, ofrecían sacrificio de alabanza a Dios, con un corazón y un cuerpo contaminados, mundanos y sirviendo en el pueblo de Dios. Un pueblo que no se entendía de qué grupo eran, si eran del mundo o eran cristianos verdaderos. Con esa gente, Dios está airado. Este juicio que ha venido hoy, porque déjenme decirle a través de esta palabra que esto que está pasando hoy es juicio de Dios. Es cierto que algún científico no se sabe quién exactamente o por dónde vino toda esta pandemia, pero detrás de todo esto estaba la mano de Dios. Este juicio que ha venido al mundo entero, a azotar al mundo entero, no ha venido solamente por la gente depravada, inmorales en las calles, haciendo obscenidades, sino que ha venido también por esa gente que está en las iglesias contaminada, dando malos testimonios, malos ejemplos, que la gente está diciendo, en vez de ser como fulano de tal, mejor no soy nada. Debemos cambiar. La iglesia que ha caído en un libertinaje debe volverse a Dios a través de un sincero arrepentimiento. Como le dijo Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo: a la verdad yo los puedo bautizar,
pero ya el hacha está puesta a raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego, dice la palabra de Dios. El juicio está a las puertas. No podemos estar jugando con nuestra vida espiritual. Definámoslo, señores, y sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Como aquel Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Pero lo que Elías le estaba diciendo era que el pueblo de Israel debían definirse para servirle a Dios con todo el corazón. Es el momento decisivo, estimados. No sé si les queda grande el nombre de hermanos. Es el tiempo decisivo de volvernos a Dios. Y si no, Dios viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Dios viene por un remanente que no se ha contaminado con este mundo, aún con luchas y pruebas. Pero estamos en pie predicando la sana doctrina, la sana palabra del Señor. Aunque a muchos les duela y les haga roncha, pero seguiremos predicando la palabra de Dios. Dios permita que pronto esto pase y saldremos a las calles, saldremos a los valles, a las ciudades, a continuar predicando la palabra de Dios. Pero siempre una palabra sana, una palabra seria, una palabra con responsabilidad. Porque ese mensaje es el que Dios quiere que sigamos predicando. No un evangelio libertino. Amén. Sino un mensaje que nos dé seguridad de nuestra propia salvación. La voz de Dios. Dios ha estado hablando a través del cambio climático que ha habido desde hace mucho tiempo y se sigue dando este cambio climático. Aquí dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 6, 7 y 8: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios ha estado hablando al hombre a través de los cambios climáticos drásticos que se han dado en el mundo entero, en nuestros entornos. Todos los agricultores, toda la gente del campo, incluso la de la ciudad, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Dice la Biblia ahí, los hice, dice estar a diente limpio. Eso significa escasez, hambre. Pero dice la palabra de Dios: hubo sequía, detuve la lluvia antes de la siega. Y dice, sobre un lugar hice llover, y sobre otro lugar no llovió. Y la parte donde no llovió, se secaron, dice. Se secaron los frutos, los cultivos. E incluso, dice, las aguas también desaparecieron, como lo que se está dando en nuestros entornos. Ciudad Dolores y muchos lugares más saben que las aguas se están desapareciendo, se están profundizando. Todos somos testigos que los inviernos son malos, que llueve parte del invierno, no se sabe si la cosecha va a ser buena, porque tenemos un cambio climático completamente trastornado. Ahora, ¿quién ha trastornado esto? ¿Quién ha trastornado los inviernos? Es Dios hablándole al hombre, porque si el hombre no le quiere oír a través del mensaje evangelístico, le va a oír a través de las cosechas que se están perdiendo, a través de los pastizales del ganado que se están perdiendo, y esto va a continuar hasta los últimos tiempos. Es tiempo, mi estimado amigo, que me oyes o me escuchas o me vas a escuchar,
que tú entiendas que es Dios hablándote a tu vida a través de las circunstancias climáticas que están pasando a nuestro alrededor. Hizo llover, dice, sobre una ciudad y sobre la otra ciudad no. Venían, dice, 3 ciudades a una sola ciudad, pero no se saciaban con el agua que bebían, que tomaban. El problema del agua se va a incrementar día con día, porque esta es profecía de parte de Dios. Es profecía de parte de Dios. Y a través de esa situación es Dios hablando al hombre. Pero aún con todo esto, dice el Señor, no volviste a mí. Hay mucha gente hoy en día que está viendo el caos, que está viendo la situación que es crítica. Pero la gente está diciendo, esto ya va a pasar. Y volveremos a una vida de pachanga, a una vida de lujo, a una vida de diversión. Esto ya va a pasar. Señores, es importante que oigamos la voz de Dios. El tiempo es corto y Dios nos está hablando a través de una situación y de otra. Estamos viendo que Dios está irado con la humanidad. Si el hombre persiste en vivir lejos de Dios, Dios lo va a seguir quebrantando. Dios va a quebrantar su salud, Dios va a quebrantar su finanza, Dios va a quebrantar sus cultivos, su agricultura, su ganadería. Dios va a quebrantar todo hasta el que el hombre se arrepienta, hasta que el hombre se humille y se vuelva a Dios. Dios tuvo que tratar duramente con el rey Nabucodonosor, un hombre rebelde, prosperado, rico, soberbio, orgulloso. Pero Dios lo humilló, le hizo perder la razón y se le dio razón de animal. Y hasta que ese hombre reconoció a Dios en su humillación, hasta entonces Dios le devolvió su poder, su reinado, su trono. Dios tendrá que humillar a muchos que se sienten en la cima, pero lejos de Dios. Dios tendrá que humillarlos, quizás los va a hacer perder su riqueza, todas sus propiedades, todo. Y cuando estén en el polvo, ahí van a reconocer que Dios es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Entre más luego el hombre lo haga, mejor, porque Dios está llamando al hombre a través de las circunstancias. Las circunstancias del cambio climático es la pura voz de Dios. Eso es lo que estamos leyendo ahí en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo. El cambio climático, la falta de lluvia, el trastorno, la pérdida de muchos cultivos, las plagas encima de los cultivos, es trato de Dios con el hombre. Incluso la mortandad que ahorita se ha desatado es trato de Dios con el hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 y 10. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Se fija cómo Dios ha estado tratando y seguirá tratando con la humanidad, permitiendo que muchas plagas, diversas plagas, devoren sus cultivos. Es impresionante la plaga, según lo que se dice en las noticias, la plaga de langostas que se ha manifestado en Irán. Según lo que dicen los medios, esa plaga cubre hasta 10 kilómetros de longitud. Y dicen que cuando se les ha echado a algunas partes pesticida, cubre de langostas hasta 10 y 5 centímetros de grueso. Son multitudes. Y esas multitudes día con día se están reproduciendo, multiplicándose más. Llegará un tiempo que en nuestros entornos esas plagas dominarán, según la dureza del corazón del hombre para oír la voz de Dios. Aquí en El Salvador hay un remanente fiel, un remanente escogido,
que ha estado clamando por la protección divina ante esta pandemia. Y gracias a Dios, al Eterno, al Soberano, hasta este momento tenemos una situación bastante controlada y Dios siga poniendo su mano sobre nuestra nación. Pero que el Salvador entienda que si el hombre no se vuelve a Dios, Dios seguirá tratando de alguna manera con él. Amén. Porque Dios ya comenzó a ejecutar juicio tras juicio. Mire lo que dice el 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es que la dureza del corazón del hombre es grandísima. Es muy grande. Dice la palabra del Señor en este versículo: envié contra vosotros mortandad, tal dice como en Egipto. Oiga, la mortandad que Dios ha enviado es grave sobre el ser humano. Esta mortandad es parecida a la mortandad que se dio en Egipto. Pero dice la Biblia, aún con todo esto, no te volviste a mí, dice Jehová. La dureza del corazón del hombre es grande. Pero yo puedo ver una cosa, que entre más el hombre y la mujer endurece su corazón a Dios, más duro trata Dios con el hombre. Sobre Faraón en Egipto habían venido muchas plagas. Las aguas se habían convertido en sangre. Había habido plaga de piojos, de ranas, de granizo con fuego. Había habido muchas plagas sobre Egipto. Había una escasez económica muy grande. Había habido plaga de úlceras. Pero Faraón y Egipto no entendían. Hasta que Dios dijo: quitaré el primogénito de todos los egipcios. Es decir, el primer hijo de la familia, tanto de humanos como animales, morirá a causa de su pecado, a causa de la dureza del corazón. Te digo una cosa en esta noche: no esperes buscar a Dios hasta que tengas a un familiar muerto a tu alrededor. No esperes buscar a Dios hasta que estés en un funeral de alguien que tú amas. No esperes buscar a Dios a través del arrepentimiento hasta que no puedas hacer nada por ti, por tu salvación. Búscalo ahora, porque Dios está tratando con el hombre. Hice venir, dice la Biblia, mortandad, como la mortandad que hubo en Egipto. Como la mortandad, dice, que hubo en Egipto. Después de la mortandad del primogénito en Egipto, Faraón dijo: váyase todo el pueblo de Israel. Y no dejen absolutamente nada de lo que ustedes tienen. Váyanse. ¿Por qué Faraón llegó a tal grado de perder hasta su propio hijo, cuando Dios ya antes había estado tratando con él? Cuando entenderás, mi amigo, o tú que te haces llamar hermano, que Dios está tratando contigo y que has endurecido tu corazón. Te ha tocado el corazón el Señor con la palabra para que te muevas a un reconcilio. Pero has dicho: ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir de mí? ¿Y dónde van a quedar los privilegios? Te vas a apartar de Dios un día totalmente y no habrá solución para tu vida, porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Es el momento
en el cual podamos acercarnos confiadamente a Dios. Es el tiempo que reconozcamos nuestras faltas delante de Dios. Tú que has adulterado, le has sido infiel a tu esposa, a tu esposo, ¿qué esperas para volverte a Dios? ¿Qué esperas tienes airado al Señor? Dice la palabra de Dios: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí. La putrefacción había llegado hasta los campamentos de Israel. El desorden, la hediondez había llegado hasta los campamentos de Israel, hasta la intimidad. Pero Israel no entendía. Lo que está pasando en el mundo es un caos tremendo. Esta hediondez en muchos países, muertos siendo quemados en las calles, muchos muertos siendo quemados al aire libre, va a traer una tremenda contaminación que va a llegar hasta la intimidad de los hogares del mundo entero. Pero con todo esto, dice el Señor, no te volviste a mí. Es tiempo de reconocer que necesitamos volvernos a Dios a través de un genuino arrepentimiento. No podemos permitir que Dios siga airado con nosotros. Es tiempo de buscar a Dios. Esta forma que está pasando en este tiempo es el llamado de Dios, el llamado a la humanidad. Yo quiero invitar a aquellas personas que necesitan reconciliar con el Señor, que puedan hacerlo desde la intimidad de sus hogares. Ahora no podemos estar en los templos haciéndole el llamado: mire, acepte, reconcíliese, reciba a Cristo. Eres tú que tienes que hacerlo desde tu hogar. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Aquellos que nunca han visitado una iglesia cristiana, pero están alarmados con este caos y están diciendo: ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo esto va a pasar? ¿Quién sabe cuándo, señores? Pero lo que te puedo decir es que necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. Necesitas echar mano de la vida eterna. Si tú vas a aceptar a Cristo, repórtate, envía un mensaje y te vamos a estar dirigiendo a través de una oración. Vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su linda palabra que Dios nos ha enviado. Dios nos está hablando. María Hernández nos saluda desde Boston y pide oración por su familia. Amén. En el Jícaro dice: por protección de Dios. Amén. También tenemos aquí que dice: oración por sanidad de Héctor Alfaro y familia Alfaro Romero. Dice aquí Estela Díaz: oración, dice, por toda su familia. Bendiciones, dice, para Moisés Quesada, que está pendiente. Es un amigo muy especial de San Ildefonso. Vamos a orar por estas peticiones que tenemos aquí. Y si usted va a reconciliar con el Señor, repórtese. Yo sé que hay mucha gente que está dentro de una congregación que necesita ponerse a cuenta con Dios. Necesita ponerse a cuenta con Dios, porque Dios está irado con esa gente hipócrita. No se fíe en que lleve una camisa prensada, una camisa manga larga, una prenda de vestir externa. Mire lo que Israel hacía. Se congregaba, cantaban alabanza, diezmaban, ofrendaban, presentaban sus ofrendas. Pero Dios tiene que reprenderlos duramente. Y les dice: ustedes a delinquir van a Gilgal. Ustedes van a contaminarse
Así hay mucha gente hoy en día dentro de las congregaciones que urgentemente necesitan un reconcilio con el Señor. Padre que estás en los cielos, venimos ante el trono de tu gracia, Señor, dándote gracias por tu linda palabra, Señor. Gracias por ese mensaje que tú, Señor, has puesto en mis labios. Señor, redarguye de pecado a través de tu palabra, Señor. Mueve a aquellos que necesitan aceptarte a ti, Señor, al arrepentimiento. Mueve a aquellos que necesitan reconciliar contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, por María Hernández, que tú obres, Señor, en Boston, allá donde está su familia. Cúbreles con tu sangre preciosa, Señor. Trae protección divina, Señor, allí en esos apartamentos. La familia Constanza Alvarado, bendícele, Señor. Trae protección divina sobre esa familia, sobre el hermano Tony Castellano. Bendícelo, Señor. Cúbrelo con tu manto, con tu sangre preciosa a él y su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido protección divina sobre la familia, Dios mío. Hernández, Señor, Zavala, Dios mío, en el Jícaro. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Guárdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido sanidad, Señor, por Héctor Alfaro, Señor, y familia Romero, que tú traigas bendiciones sobre ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido por Estela Díaz, Señor, que pide oración por toda su familia, por sanidad, por protección divina, por fortaleza espiritual, por reconcilio, Señor, por conversiones de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Obra, Dios mío, en la vida de Moisés Quesada, ese amigo, Dios mío, que siempre está pendiente, Señor, de la transmisión. Bendícelo a él y su familia, alcánzalos con tu gracia, Señor. Bendice cada hermano de la iglesia, Hechos 2:42, Señor. San Ildefonso y Ciudad Dolores, Dios. Bendice allá la iglesia en San Miguel, en La Carrillo. El hermano Pedro Sarabia, Señor, su familia. Cúbrelos con tu sangre preciosa, hermano Juan Carlos Roa, allá en Nicaragua y su familia. Cúbrelos, protégelos, Dios. Mano Nelson Alvarado, bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mano Pastor Maravilla. El hermano Ricardo Carballo, Señor, bendícelos, pastores, Dios. Fortalécelos, guárdalos en el nombre poderoso de Jesús. Esa obra en la Puebla, Dios mío, te pido que la bendigas y la multipliques pronto, Dios. Ese templo que queremos construir, Señor, pon tu mano sobre la construcción de ese templo, Dios mío. Señor, glorifícate, Señor, para congregar a Ciudad Dolores y sus alrededores en ese lugar, Señor. Te pongo esa petición en tus manos, creyendo que tú traerás una respuesta, Señor. Toda oposición la calcinamos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el poderoso que vas delante de nosotros, Señor. Todo te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Todos aquellos, Dios mío, que nos están viendo a través del internet, bendícelos. Señor, quizás no he reportado sus necesidades, pero tú sabes, Señor, cuáles son. Bendice a la hermana Pilar Granados, hermano Mario Domínguez, Señor. Bendice a su familia, extiende tu mano sobre ellos, Dios, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Derrama tu gloria y tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice allá, Padre, Giovanni Maravilla, Señor. Allá, Padre, esa familia maravilla, Señor, bendícelos allá en Estados Unidos. Te pido por la restauración de José Durán, que extiendas tu mano de poder sobre él y le conviertas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Todo te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Es un privilegio para mí, pues, dirigirme a ustedes a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga.